La figura de Alejandro Magno está rodeada de cientos de leyendas y mitos. Su tumba sigue siendo buscada hasta el día de hoy. Sus hazañas y su imperio dejaron una huella imborrable en la historia. ¿Qué hace que siga siendo tan famoso y admirado hasta hoy? ¿Cuánto hay de verdad en las leyendas y qué es mito? Hola Toys, hola a todos. Les presento la época de la incredulidad. Y empezaremos con una pequeña digresión lírica. A muchos suscriptores les gustó mi investigación de 5 partes, La ciudad misteriosa. Sin embargo, muchos sintieron que algo quedó sin decir completamente. También prometí una continuación, pero no tenía tiempo para hacerlo. Y así, decidí continuar con mi idea y unir los muchos cabos sueltos que quedaban en la investigación. Pero, como suele pasar, mientras más te adentras en el tema, más y más detalles nuevos van saliendo a la luz. Y ahora ya no estoy seguro de poder abarcarlo todo en un solo episodio. Así que pónganse cómodos y prepárense unas galletitas. La historia será extensa y no cabrá en un solo episodio. Esta vez usaremos Wikipedia solo como herramienta de verificación y tomaremos como base la fuente primaria, es decir, a Plutarco y sus biografías comparadas de Alejandro y César. Y una nota más, pequeña pero muy importante, antes de que empecemos. Sí, sé que no nos han llegado ni los originales de Plutarco, ni siquiera sus copias, y todo esto parece muy falso, y que en general no se puede confiar en Plutarco. Pero si simplemente decimos que todo esto es una tontería y una invención, sin confirmarlo con hechos. Entonces, ¿en qué nos vamos a diferenciar de aquellos a quienes acusamos de falsificación? Por eso ahora simplemente vamos a confiar en la palabra de la historia oficial. Y ya en el proceso de estudio iremos descubriendo las inconsistencias y las cosas ilógicas. Bueno, o sea, todo como nos gusta. Como base, voy a tomar la traducción de Botvinnik y Perelmuter, editorial Pravda, 1987, tomo 2. Y todo mi relato posterior se basará en citas de Plutarco. Y ya en el transcurso del relato, juntos nos vamos a sorprender. Bueno, ya terminamos con la introducción y ahora podemos pasar al relato. Desde las primeras líneas. Plutarco, al igual que yo, por cierto, advierte al lector que debido a la multitud de acontecimientos que hay que considerar, no antepongamos a estas biografías una nueva introducción. Además de la petición, Que los lectores no nos culpen por no haber enumerado todas las hazañas famosas de estas personas. No vamos a analizar detalladamente a cada uno de ellos por separado, y nuestra exposición en su mayor parte será breve. No estamos escribiendo una historia, sino una biografía, y no siempre en las acciones más gloriosas se ve la virtud o el vicio, pero a menudo algún acto insignificante, una palabra o una broma, revela mejor el carácter de una persona que las batallas en las que mueren decenas de miles, el mando de enormes ejércitos y los asedios de ciudades. De manera similar a como los artistas, prestando poca atención a otras partes del cuerpo, logran el parecido gracias a la representación precisa del rostro y la expresión de los ojos, en los que se manifiesta el carácter de la persona. Así también se nos permitirá profundizar en el estudio de los rasgos que reflejan el alma de la persona, y sobre esa base componer cada biografía, dejando a otros el cantar las grandes hazañas y batallas. El origen de Alejandro no genera ninguna controversia. Por parte de su padre, él trazaba su linaje hasta Heracles a través de Corán, y por parte de su madre, hasta Iaca a través de Neoptólema. Se informa que Filipo fue iniciado en los misterios de Samotracia al mismo tiempo que Olimpiada, cuando él aún era un joven, y ella era una niña que había perdido a sus padres. Filipo se enamoró de ella y se casó con ella, obteniendo el consentimiento de su hermano Aribo. Sin embargo, el amor de Filipo y Olimpiada no duró mucho. Ya en la víspera de la noche de bodas, Olimpiada le contó que había tenido una visión, como si un rayo la hubiera golpeado en el vientre, y de ese golpe surgió un fuego intenso. De inmediato, muchos sospecharon de su infidelidad
y a Filipo le soñó otro sueño en el que parecía estar sellando el vientre de su esposa. Una noche vieron una serpiente que supuestamente yacía a lo largo del cuerpo de Olimpiada mientras dormía. Además, resultó que en la tierra natal de Olimpiada, las jóvenes participaban muy a menudo en misterios órficos y orgías en honor a Dionisio. A las participantes de estos misterios se les llamaba brujas, y Olimpiada era casi la más ferviente de todas las participantes en tales orgías. Como dice Plutarco, ella se comportaba en ellas de manera completamente bárbara, y también le gustaba llevar grandes serpientes domesticadas, lo que causaba miedo entre quienes la rodeaban. Todo esto enfrió bruscamente la pasión amorosa de Filipo, y con el tiempo él se alejó de ella. Por cierto, con esto está relacionada una de las muchas rarezas, a saber, el oráculo de Apolo le prescribió a él, ofrecer sacrificios, al dios Amón, y honrarlo más que a los demás. Alejandro nació el mismo día en que se quemó el templo de Artemisa de Éfeso. Plutarco hace especial énfasis en esto, y dice que todos los magos y hechiceros gritaban que ese día había traído una gran desgracia para Asia. Pero ese día, su padre Filipo tuvo suerte en 3 ocasiones. Primero, su ejército venció a los ilirios. Segundo, su caballo ganó en los Juegos Olímpicos. Y tercero, nació un hijo. Desde su infancia, Alejandro era muy ambicioso, inteligente y selectivo. Su indiferencia hacia los placeres corporales, junto con su ambición e inteligencia, hacía que fuera inusualmente serio y elevado para su edad. Cada vez que llegaba la noticia de que Felipe había conquistado alguna ciudad famosa o logrado una victoria gloriosa, Alejandro se ponía sombrío al oírlo y les decía a sus compañeros: «Chicos, mi padre va a conquistar todo, así que no podré hacer nada grande y brillante junto con ustedes». La educación de Alejandro estuvo a cargo de las mentes más brillantes de su época, y su principal mentor fue Aristóteles. Él también le enseñó medicina, así como los llamados conocimientos secretos transmitidos oralmente. Su libro favorito en ese momento fue La Ilíada de Homero, una copia de la cual siempre llevaba consigo. Cuando Alejandro cumplió 16 años, su padre fue a conquistar la ciudad de Bizancio, la actual Estambul. Pero debido a que los atenienses brindaban ayuda constante a la ciudad por mar, el asedio fracasó. Al mismo tiempo, el joven Alejandro, de 16 años, se quedó como gobernante temporal de Macedonia y, tomando el mando del ejército de reserva, aseguraba la retaguardia para su padre. Como resultado, Alejandro sometió a los rebeldes medos, también llamados mesos, en algunas traducciones. Capturó su ciudad, cuyo nombre Plutarco no menciona, la renombró como Alejandrópolis y la pobló con griegos. Aquí es donde pondremos la primera marca. La batalla de la que habla Plutarco ocurrió en el río de manera inesperada, Ister o Istra. Ahora no hay un río así en esta zona. No, tampoco. Como tampoco hay restos ni menciones de la ciudad de Alexandrópol. Sin embargo, en algunos mapas aparece Apolonia, ubicada aproximadamente en el mismo lugar donde hoy está Burgas. Y el único río que más o menos encaja con la descripción es el Danubio, que por cierto antes se llamaba Ister. Pero ¿dónde está Alexandrópol? ¿A dónde se fue? ¿Se convirtió en Burgas o está en algún otro lugar? Pero todavía es pronto para sacar conclusiones y seguimos adelante. Gracias a las victorias del hijo y a la derrota del padre Alexander, ya en ese entonces los macedonios empezaron a llamarlo su rey, y a su padre solo un comandante. A pesar de esto, Filipo estaba muy contento por su hijo. Sin embargo, desde entonces todo empezó a ir mal. Olimpiada, que no dejaba acercarse a Filipo, sin embargo, resultó ser muy celosa y furiosa. Constantemente ponía al hijo en contra del padre. No los voy a cansar con los detalles de las peleas que surgieron entre el padre y el hijo. Como dicen los franceses, para encontrar la causa, busca a la mujer, según Charles Chalet. ¿Y si son 3?
entonces la desgracia es inevitable. Como resultado de una pelea con su hijo, Filipo expulsó a los amigos de su hijo, Gárpalo, Nearjo, Erigio y Ptolomeo, fuera de Macedonia, lo cual aprovecharon los conspiradores para asesinar a Filipo. Muchos después culparon por esto tanto al propio Alejandro como a su madre Olimpiada. Sin embargo, Alejandro buscó a todos los participantes de la conspiración y los ejecutó. Así que, con 20 años de edad, Alejandro recibió un reino que, debido a la fuerte envidia y al terrible odio de sus vecinos, estaba amenazado por peligros por todos lados. Las tribus bárbaras no querían ser esclavas, sino que buscaban restaurar el poder real que originalmente existía entre ellas. En cuanto a Grecia, Filipo, que la había sometido por la fuerza de las armas, no logró obligar a los griegos a someterse y aceptar humildemente su destino. Tuvo que, sin perder tiempo, someter a las provincias griegas sublevadas, y la primera de ellas fue la ciudad de Tebas. Alejandro se acercó con un gran ejército y propuso entregar solo a 2 conspiradores. A los demás les prometió perdón e impunidad a cambio de su arrepentimiento. Sin embargo, los tebanos se enardecieron tanto que empezaron a llamar al ejército de Alejandro a pasarse a su lado. Eso fue un error fatal. Alejandro inició el asalto y después de una dura batalla, cuyos detalles también omitiremos, saqueó la ciudad y la borró de la faz de la tierra. Al final, más de 6,000 tebanos murieron y más de 30,000 fueron vendidos como esclavos. Solo algunos sobrevivieron y mantuvieron su libertad gracias a un milagro. Después de esto, Alejandro lamentó mucho lo que había hecho, y este acontecimiento tuvo una gran influencia en sus acciones posteriores. Porque él trató de ser lo más misericordioso posible con los enemigos derrotados. Reunidos en un estrecho istmo que separa Laconia, Esparta y Atenas, llamado Istmo, los griegos proclamaron a Alejandro como su rey y aprobaron su deseo de emprender una campaña contra Persia. Y también después de esto se firmó la paz con los atenienses. Sí, no fue simplemente una paz. Alejandro perdonó a los atenienses todas sus faltas y ordenó vigilar la situación en Grecia mientras él estuviera en campaña. Y si algo le sucedía, eran precisamente los atenienses quienes serían proclamados sucesores de Alejandro. Así que la paz en su propio reino fue alcanzada y ya se podía preparar para la campaña. En el ejército de Alejandro, según diferentes fuentes, había de 30 a 43,000 infantes y de 4 a 5,000 jinetes. Antes de la campaña, Alejandro repartió todas sus posesiones, entregando aldeas a sus amigos y familiares, y se dejó recursos solo para 30 días. Cuando uno de sus amigos, Perdicas, exclamó: «¿Entonces, rey, te quedas solo con esperanzas?», Alejandro respondió: «En ese caso, nosotros, que marchamos contigo, queremos tener una parte de esas esperanzas», dijo Perdicas y rechazó las posesiones que le habían sido otorgadas. Y algunos de los amigos de Alejandro siguieron su ejemplo. Con esa determinación y de esa manera de pensar, Alejandro cruzó el Helesponto. En este punto, nos detendremos de nuevo y haremos otro análisis detallado. Porque, si hasta ahora todo más o menos formaba una sola imagen, aquí es donde comienza lo más interesante. Vamos a mirar de nuevo el mapa del lugar y recordar los acontecimientos anteriores. El padre de Alejandro no pudo tomar Bizancio, que estaba en la costa del estrecho, pero esto fue porque contaba con el apoyo de los atenienses. Ahora los atenienses han jurado lealtad a Alejandro, así que nada le impide tomarla. Además, pues, según el consenso alcanzado en Idme, Bizancio debía pasarse voluntariamente al lado de Alejandro. Probablemente así fue, ya que no se podía dejar a un enemigo en la retaguardia. En segundo lugar, el punto más estrecho del estrecho mide apenas 900 metros y las costas son bastante amigables. Es decir, el cruce se podía realizar, si no al instante, sí muy rápido. En lugar de eso,
Alejandro cruza desde el otro lado del Helesponto, también en una zona estrecha, pero ahí la anchura del istmo es casi el doble, alrededor de 1,5 kilómetros. Además, el ejército de 45,000 hombres, junto con los convoyes, tenía que marchar más de 50 kilómetros por un istmo muy estrecho de apenas 4,5 kilómetros de ancho, bueno, hasta el lugar del cruce. Si en la otra orilla hubiera habido, aunque fuera una simple torre de observación, toda la orilla opuesta se habría visto claramente a lo largo de 50 kilómetros. Para un enorme ejército, esa marcha tomaría 2 días. O una marcha acelerada de un día, pero entonces habría que sumar el descanso después de la marcha. Es decir, los persas tenían como mínimo 1 día, pero lo más probable es que tuvieran 3 días para enterarse de los planes de Alejandro y reaccionar. Además, cruzar el río es una acción bastante complicada. Y si en ese momento se acerca la guarnición enemiga, entonces podrá impedir con éxito el desembarco, incluso con pocas fuerzas. E incluso puede arruinarla por completo, simplemente hundiendo o inutilizando la mayoría de los barcos. Ese cruce debería ser relámpago, con una gran cantidad de barcos, lo que requiere mucho tiempo de preparación y organización, haciendo que la invasión sea muy notoria. Bueno, o debería estar precedida por algún tipo de bombardeo naval, como se hace ahora para desorganizar la guarnición costera y facilitar el desembarco. Y de nuevo me pregunto, ¿por qué precisamente aquí y por qué no hubo batalla o al menos algún tipo de resistencia? Sin embargo, Plutarco no menciona nada de eso. Simplemente dice que cruzó, como si hubiera tomado el elevador. En general, cruzar un río es un asunto tan tedioso, especialmente si el enemigo es fuerte, que sería más lógico rodear el Mar Negro por el otro lado. Y, por cierto, ¿por qué Alejandro fue tan inspirado directamente contra los persas? ¿Por qué no rodeó la costa del Mar Negro, conquistando a los escitas y toda la costa en el camino? Eso sería más ventajoso. Esas tierras son más ricas. Luego recibimos de Plutarco una posible explicación. Alejandro, lo primero que deseaba era llegar a Ilión, que ahora llaman Troya. Allí, supuestamente, Alejandro recorrió la ciudad como un turista, conoció los lugares de interés, ofreció sacrificios a Atenea y libaciones a los héroes. Visitó la tumba de Aquiles, le rindió homenaje corriendo desnudo alrededor del monumento y colocando una corona. Es una cita de Plutarco, por si acaso. Por cierto, hablando de citas, más adelante Plutarco escribe una frase extraña que por ahora no puedo entender. Tal vez sea una traducción incorrecta, o tal vez hay algo que no sé. Díganme en los comentarios. Aquí está la frase. Cuando el rey pasaba por Ilión y observaba los lugares de interés, alguien le preguntó si quería ver a Lira Alexandrovna. El rey respondió que ella no le interesaba en lo más mínimo. John Leroux busca a Aquiles, bajo el sonido de cuya lira él cantaba la gloria y las hazañas de los valientes hombres. ¿Qué clase de lira es esa? Es como una especie de guzli mágica o una grabadora antediluviana, y Aquiles cantaba sobre alguien más, además de sí mismo. Él escribía poesía, pero no recuerdo ninguna mención de ella en la Ilíada. Al reflexionar sobre el significado de las palabras, parece que el sentido de lo que se dice se desvanece, ¿no estás de acuerdo? En otras palabras, Alexander no tenía ninguna prisa y después de cruzar, se sentía en lo que parecía una ciudad enemiga, pero completamente como un turista moderno. Caminaba, miraba, comía, disfrutaba de las vistas, tomaba fotos para el recuerdo. Mientras tanto, los generales de Darío reunieron un gran ejército y lo posicionaron en el cruce del río Gránico, esperando el enfrentamiento. Bueno, ¿qué tan grande? Era 2 veces más pequeña que el ejército de Alexander. Según Plutarco, la batalla era inevitable, ya que aquí se encontraban como en la puerta de Asia,
y para comenzar la invasión era necesario luchar por el derecho de entrada. Sin embargo, a muchos les asustaba la profundidad El río, la pendiente. y la inclinación de la orilla opuesta, que había que tomar por la fuerza. De hecho, Wikipedia dice lo mismo, y todos los mapas mencionan esta batalla como la primera y una de las más importantes. Pero nosotros, como siempre, no lo creeremos e intentaremos encontrar este lugar, ya que la tecnología ya lo permite. Y así, de la cita de Plutarco, Entendemos. que primero, Alejandro no tenía a dónde ir excepto aquí. Segundo, el río era profundo y rápido. Y tercero, las orillas eran escarpadas e incluso rocosas. Sobre esto, Plutarco lo mencionará un poco más adelante, cita: él condujo al ejército hacia las lanzas y flechas enemigas, A los precipicios. a los riscos, llenos de infantería y caballería enemiga, a través de un río cuyo caudal arrastraba caballos y cubría a los jinetes por completo. Además, al describir vívidamente la batalla que siguió, Plutarco menciona varias veces la orilla fangosa, los riscos, y de repente llama bárbaros a los guerreros de Darío. Por simpleza de espíritu, me acostumbré a que nos llamen bárbaros, bueno, a la rus sucia. Y aquí resulta que los persas, el ejército más fuerte del mundo en ese momento, una de las civilizaciones más ilustradas, son llamados bárbaros. Para una descripción vívida de esta batalla, lean el capítulo 16 de Plutarco en el libro mencionado. Sin embargo, mi objetivo es localizar el sitio exacto de la batalla según la descripción. Entonces, el río Gránico, que fluye de sur a norte, lo encontramos en el mapa de la Turquía moderna. Y, seamos sinceros, no impresiona. Es un arroyo tan pequeño que tuve que usar el método de un investigador para trazar su recorrido en los mapas. De lo contrario, simplemente no se ve. El ancho del arroyo no supera los 10 o 12 metros, y a primera vista la corriente tampoco es muy fuerte. Bueno, al final de cuentas, incluso ahora crecen árboles a lo largo de las orillas. Claro, no soy un gran estratega, pero ¿acaso es tan difícil cortar unos troncos de 12 metros y organizar rápidamente un puente de pontones, o incluso 10 puentes de inmediato? Con un puente de ese tamaño, no se requieren habilidades especiales de construcción. Simplemente lanza el tronco y listo. Y tampoco tomará mucho tiempo. Y a los que digan que supuestamente es imposible hacerlo bajo fuego enemigo, les pregunto, ¿acaso cruzar a caballo un río turbulento bajo fuego enemigo es mucho más fácil? Pero ahora la ruta está trazada, y ahora se puede buscar un lugar que se ajuste a la descripción. ¿Y saben por qué no encontré las rocas de la costa rocosa? No, en serio, el terreno en Turquía es bastante montañoso y las diferencias de altura son bastante grandes. Pero justo en los lugares por donde fluye este arroyo, en su mayoría son llanuras. Solo hay un lugar que más o menos se ajusta a la descripción. ¿Aquí está? Pero de nuevo surgen preguntas. Plutarco informa que los soldados de Darío disparaban contra el cruce desde los acantilados, pero aquí principalmente hay colinas empinadas. Pero incluso en este caso no entiendo por qué los persas no ocuparon la orilla y no arrojaron lanzas a los macedonios que cruzaban, Sino que se quedaron de pie. a lo lejos disparándoles. Y entraron en combate solo después de que Alexander cruzó junto con su caballería. Pero eso ni siquiera es lo más extraño. Según la descripción de Plutarco, no había ninguna otra manera de entrar a Persia excepto por este camino. No obstante, las imágenes satelitales muestran lo contrario. Este lugar era accesible desde cualquier flanco. Además, lógicamente, Alejandro debía avanzar precisamente a lo largo de la costa, tomando las ciudades portuarias donde se concentraban las principales riquezas y puntos comerciales. En lugar de eso, eligió el único lugar inadecuado para cruzar, además, en la zona más montañosa y todavía a 60 kilómetros del punto de desembarco. Además, incluso sin cruzar ese río, él podía tranquilamente salir a la costa tanto del Mar Negro como del Mediterráneo. Tomar el control total del Mármara y dejar a los persas con montañas estériles.
En todas direcciones, a diestra y siniestra, existían prósperas urbes y fecundas tierras. Y más cerca del sitio del siguiente enfrentamiento. Táctica y estratégicamente, simplemente no entiendo la lógica de Alexandre y los persas. Pero después, tras el enfrentamiento, todo salió bien. Justo después de esta batalla, muchas ciudades persas se sometieron a él sin luchar. Alejandro tomó de inmediato la principal fortaleza costera del imperio, Sardes. Ahora esta ciudad es Esmirna, es decir, regresó al mar, aunque pudo haber ido directamente por la costa hacia Sardes. Y una y otra vez no entiendo por qué. Plutarco insiste en que el cruce en el Gránico era la única manera de entrar a Persia. Después de todo lo leído y visto, Se crea la impresión que en Persia simplemente no había nadie. Alejandro cruza el mar sin obstáculos y conquista cientos de kilómetros de territorio sin luchar, y en la única batalla se enfrenta a un ejército reunido apresuradamente que es 2 veces menor, al que Plutarco llama varias veces bárbaros. Plutarco insiste en que Alejandro no podía pasar por alto a los persas de ninguna manera. Esto significa que a ambos lados no solo había montañas, sino montañas intransitables, al menos para la infantería y la caballería. Debe de ser un desfiladero como el de las Termópilas, donde gracias a la estrechez del paso, un pequeño grupo de espartanos pudo resistir al enorme ejército persa. Precisamente a esos pasos se les suele llamar puertas a alguna región. En el lugar indicado simplemente no hay tales puertas. Se podía rodear el lugar de la batalla sin mayores problemas desde cualquier lado. Además, se podía distraer al enemigo formando la mitad del ejército a lo largo de la orilla, como si se prepararan para cruzar el río. Y mientras tanto, la otra mitad podía cruzar tranquilamente tanto río arriba como río abajo, o incluso en ambos lugares. De inmediato, atacar por la retaguardia y con un golpe sorpresivo y mínimas bajas, destruir completamente al ejército enemigo. Sin embargo, si suponemos que la acción tuvo lugar en otro lugar, eso lo cambia todo. Sección: Conjeturas salvajes, teorías descabelladas y brujería maliciosa. El cruce del Helesponto. Ya mencioné anteriormente algunas dudas sobre el cruce, pero hay más. El asunto es que el origen mismo de la palabra Helesponto es bastante incierto. De manera subconsciente entendemos que Ponto significa mar. Todos hemos visto esta palabra en mapas antiguos, pero no he encontrado la palabra Ponto en ningún idioma, ni en latín ni en griego. Wikipedia dice que así lo llamaban exclusivamente los antiguos griegos y exclusivamente al Mar Negro. Sin embargo, observemos más de cerca. El Mar Negro se llamaba Ponto Euxino, es decir, todos los mares como mares se llaman mare, pero este no es mare, es Ponto y además Euxino. Luego nos rematan diciendo que Ponto en realidad no es un mar, sino el territorio costero turco en la orilla oriental del Mar Negro. Ya que mache alternativos. Este es el golpe final, el reino del Ponto. Bueno, supongamos. Sin embargo, el gran diccionario griego-ruso llama Ponto no solo al Mar Negro, sino también al Mar Mediterráneo. Y el diccionario de Wiki, aunque no dice nada útil, pero en algún lugar al final escribe modestamente que en griego antiguo esta palabra significaba el mar de Taquida. Los fragmentos de conocimientos no digeridos resaltan por doquier. Lo crucial es percibirlos. Veamos, es cómo se formó la palabra pontón. Ningún diccionario dice nada útil. No obstante, todos los pontones comparten una característica. Son estructuras sobre el agua. Y en inglés el prefijo on significa precisamente sobre. Es decir, pontón se traduce literalmente como sobre el agua. Y por cierto, Ponto Euxino, en traducción del griego antiguo, significa mar hospitalario. En fin, me desvié del tema, y yo solo necesitaba demostrar que la palabra Ponto significa mar en griego antiguo. Espero que mis pruebas sean suficientes para ustedes, y para los más clavados haré un video aparte sobre este tema. Ahora veamos la segunda parte. La palabra Heles parece que no significa nada, pero si la escribes en latín, entonces... La letra G
aquí se convierte en 1. Si le agregamos la misma C latina, esa combinación de letras nos dará finalmente la letra Ch. Y ya con esta letra todo se vuelve claro y sencillo. Hellesponto, es decir, a través del mar. En otras palabras, el Hellesponto es simplemente la palabra estrecho en griego antiguo. Y si piensan que acabo de burlarme de la palabra, vean cómo los traductores se retuercen y se burlan de ella aún más. Aquí está escrito en blanco y negro que Heles, del griego antiguo, significa estrecho. Y aquí mismo, con toda la cara, se añade que solo se refiere al Hellesponto y nada más. En general, de todos modos entendemos que es un estrecho angosto, un canal que conecta dos mares del Ponto, pero el nombre real de este estrecho es Bósforo, es decir, Hellesponto Bósforo. Pero entonces, ¿por qué Plutarco no especificó a cuál Hellesponto se refería exactamente? Porque hay otros también. Así como el Bósforo, que en realidad tampoco tiene que significar un lugar específico, sino simplemente una península o la unión de dos partes de tierra separadas por un estrecho, el Hellesponto. Todo esto sonaría como el delirio de un loco, si el Bósforo fuera solo uno. Sin embargo, el lugar por donde supuestamente cruzó Alexander se llama Bósforo Tracio, pero hay al menos dos Bósforos más, y uno de ellos es de repente el Bósforo Táurico. También separa dos mares, el Ponto y el estrecho de Kerch, que bien podría llamarse también el Hellesponto a través del mar. Otra ventaja de este istmo en particular es que el acercamiento del ejército al cruce en este lugar no será visible desde lejos, como en el caso del Bósforo Tracio. Y de inmediato queda claro por qué el mar fue cruzado precisamente en este lugar y no en la zona de Bizancio. Además, aquí también existía un río llamado Istra, pero hablaremos de eso en otros episodios. Entonces, cruzando el estrecho de Kerch o el Hellesponto sin nombre, vemos a nuestra izquierda, al norte, Taganrog con su antigua fortaleza de Troitskaya, la cual no es necesario renombrar como Troya, ya que ya se llama Troitskaya. Y a la derecha, las montañas del Cáucaso, entre las cuales hay muchos ríos de montaña turbulentos, apretados por ambos lados por rocas y el mar. Y justamente aquí existen todas las condiciones para bloquear el camino. Bueno, por ejemplo, el río Sochi es bastante adecuado, como opción, aunque aquí hay muchos ríos como ese. Y de nuevo, este también es un camino hacia Persia, solo que terrestre. Y en esta nota loca, probablemente terminemos la primera parte de la historia. Pero, sin duda, la verdadera explosión mental está por llegar. Y otro matiz. En esta investigación estoy contando la historia usando como fuente principal a Plutarco. Sin embargo, hay otras fuentes, por ejemplo, Diodoro de Sicilia. Si te interesan todos los puntos de vista, es precisamente Diodoro de Sicilia quien describe el canal de los laberintos de la historia de manera bastante buena y detallada. Revísalo cuando tengas tiempo. Bueno, y yo continúo con lo mío. Amigos, todos podemos cometer errores. Y si ven un error en mi lógica, no duden en dejar un comentario enojado debajo del video, de manera clara, correcta y sin titubear. Subtítulos creados por Subtítulos.